Al no estar presente, bajo su autorización, procedemos a dar paso al siguiente invitado. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor. ¿Cuál es nuestro siguiente invitado? Nuestro segundo invitado es el señor Rodrigo Gómez de la Torre, de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE. Gracias, señor secretario. Quiero dar la cordial bienvenida al delegado o parte de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, al señor Rodrigo Gómez de la Torre. Bienvenido. Muy buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, asambleístas. Gracias por recibirnos primeramente y queremos reconocer que hemos revisado el proyecto unificado y hemos revisado los proyectos individualmente de que se unificaron para este mismo proyecto. Hemos podido recabar de estos proyectos que la gran mayoría hace referencia a animales de compañía y plantea una reforma al Código Civil de manera transversal a todo lo que tiene que ver con animales. Cuando tenemos que ver qué implicaría esto a nivel del cambio, ¿ya? Nosotros conocemos y reconocemos más que nadie el tema de la interrelación con animales. Yo personalmente soy ganadero, soy agricultor, el contacto con caballos, con vacas, con cuyes, con borregos, más allá de lo que normalmente cuando hablamos de animales, alrededor de un 70% de la población hace referencia a los animales de compañía, al perro y el gato que están cercanos, ¿ya? Sin embargo, no identificamos la interrelación real con animales, que es lo que está pasando en la ruralidad. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con los animales silvestres? Que de hecho no deberían tener no deberían estar vinculados con humanos directamente. ¿Qué pasa con esta terminología de lo que se llaman animales sinantrópicos? ¿Qué pasa con las palomas? Muchos les queremos a las palomas, otros no les quieren tanto. ¿Qué pasa con los ratones? ¿Qué pasa con las ratas? ¿Qué pasa con los chucuris? ¿Qué pasa con las guantas? O sea, no es un tema menor cuando ya hacemos una referencia integral del término animales. La Constitución reconoce los derechos de la naturaleza y nosotros como productores inclusive reconocemos que son seres sintientes. No tenemos ningún inconveniente en ello. La sentencia de la Corte Constitucional, la 253, determina y reconoce a los animales como seres sintientes, como parte de la naturaleza. Ahí todavía se me quedan unas preguntas que dejaré para otro momento. Pero también la misma sentencia de la Corte Constitucional determina de manera expresa, más allá del voto salvado en su último capítulo, de manera expresa determina que los derechos de los animales bajo ninguna circunstancia deberán ser equiparados a los derechos de las personas. Y entendemos ahí que los animales son sujetos de derechos, pero ellos por sí solos no van a ejercer sus propios derechos, de igual manera que ellos no van a ejercer no van a tener ningún tipo de obligaciones. Entonces ahí viene una situación que no es tan clara y es bastante más ambigua. Tenemos que anotar de igual manera lo que yo mencionaba, de los animales silvestres, sinantrópicos, animales de trabajo, animales de producción. Esos animales de producción van a tener un momento en el cual van a ser transados como bienes. Si nosotros en este momento hacemos una modificatoria al Código Civil, en el cual los desconocemos como bienes, y no hablo de cosas, hablo de bienes transables, como vemos en las ferias, en los pueblos, como vemos las ferias rurales, como vemos inclusive los locales de mascotas. ¿Qué condición jurídica les vamos a otorgar a los animales en este momento? Y en término amplio, el término animales, más allá de la particularidad de los animales de compañía. Sin perjuicio de lo que se esté hablando de los artículos 585, 588 del Código Civil, el Código Civil tiene un sinnúmero de menciones adicionales al término animales, donde se habla de estos como bienes. De igual manera tenemos alrededor, o al menos, por no decir alrededor, de 5 normas jurídicas vigentes en las cuales estamos hablando de estos términos transables. La propuesta de la transitoria, inclusive, tenemos una propuesta de transitoria en el proyecto de ley sobre una ley que no existe. De hecho,
ahí perdón, pero sin ser abogado me perdí porque estamos regulando sobre una ley que no existe. Entonces, ¿cómo sabemos lo que va a decir una ley que fue mandada por la Corte Constitucional? Sí, pero no existe, entonces no podemos regular sobre una ley inexistente. Y adicionalmente, la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar? En el momento que no queremos hablarlos como cosas, porque no son cosas, pero sí tienen una condición diferente. ¿En qué queda la condición de animales cuando les hacemos la modificatoria del 585? ¿Qué sucede con los animales de consumo? ¿Qué pasa con la gallina? Le vamos a dar estatus indirecto, porque no le estamos dando un estatus directo, un estatus indirecto de persona. Entonces, el momento que queremos consumir una gallina o consumir la carne de una vaca o de un cuy o algo por el estilo, ¿vamos a entrar en un proceso de entre comillas, homicidio? O sea, realmente yo creo que hay que medir muchísimo la magnitud de este proyecto de ley, entendiendo los proyectos de ley que además han sido presentados para debate en la Asamblea. Más bien creemos que este proyecto, como está planteado, siendo incompleto, generándonos vacíos jurídicos a posteriori y adicional, dejando vacíos entre las normas jurídicas vigentes, que además de estar vigentes, y hablo de Código de Ambiente, que tiene aquí mi amigo la última reforma, que en algo se corrigió, Código de Ambiente, Ley Orgánica de Sanidad Animal, Código Orgánico de Autonomía Territorial. Estamos generando más bien más conflictos que derivando en posibles soluciones para poder cumplir con un mandato constitucional que es darle derechos a la naturaleza. Más bien nuestra recomendación directa, y perdón ser tan franco y puntual, creemos que este proyecto como está planteado debería archivarse o por lo menos suspenderse el debate hasta no tener respuestas mucho más integrales futuras, porque ahorita crearíamos vacíos y más bien generaríamos complicaciones ante la interrelación humano-animal fuera de lo que serían solamente los animales de compañía, perros o los gatos que los tenemos más cercanos. Gracias. Gracias. Damos gracias por la comparecencia a la comisión al señor Rodrigo Gómez de la Torre, Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador. Para lo cual, si es que hay alguna pregunta, tal vez le vamos a dar la palabra a la asambleísta Gisela Garzón. Gracias, presidenta. Buenas tardes. De hecho, a propósito de esta normativa, recibí observaciones y preocupaciones del Centro Agrícola del Cantón Mejía, desde donde vivo, por parte de su presidente y de sus integrantes, justamente en cantones como Mejía o como Cayambe, que usted sabe bien, presidenta, tienen características particulares respecto a la tenencia de animales, a la comercialización de animales y a los animales de compañía. Y en ese sentido, mi pregunta va hacia allá. ¿En qué momento o de qué manera sugieren ustedes se puedan marcar delimitaciones para que no hayan, digamos, confusiones? Porque efectivamente hay que evitar el maltrato animal, eso no está en duda, pero ¿de qué manera? O sea, no vamos a poner en una ley a unos, la gallina tal sí, porque entonces, o sea, va a ser una cuestión interminable entre las especies, entre lo que hay, entre las características de cada uno de los sectores del país, etcétera. ¿De qué manera sugieren ustedes podría zanjarse un límite entre unos y otros para que no se afecten tanto los sectores agrícolas, ganaderos y demás, como aquellos que, como las ciudades, tienen otro tipo de dinámica con los animales de compañía? Por favor, para que pueda responder la pregunta planteada. Ya, este botón está un poco peleado, a veces no quiere prenderse o no quiere apagarse. A ver, yo creo que tenemos en este instante en debate en la Asamblea, están estos 4 proyectos que se han unificado. Adicional a estos proyectos de ley, existe el proyecto de ley presentado por la asambleísta Guamaní, existe el proyecto de ley, pero ese aquí hace referencia a lo que es abigeato, presentado por la asambleísta Moreira. Tenemos el proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo, tenemos el proyecto de ley presentado. Marcelo Holguín tiene un proyecto de ley que quiere presentar, pero no ha presentado todavía. Tenemos el proyecto de ley presentado por la asambleísta Narváez y el asambleísta Torres. Entonces, yo creo que estamos debatiendo sobre un tema, se han puesto sobre el escenario un tema bastante sensible, pero que no queremos afectar, y voy a comenzar por algo básico, no queremos afectar a la alimentación, porque el momento que definimos que ya los animales tienen un estatus jurídico de personas,
ya no habría animales para faenamiento, indistinto la especie. Y gracias a Guillermo, me había olvidado de los cerdos, que es otra especie. Pero tenemos algo curioso. Tendríamos que tener primeramente una depuración jurídica. Tenemos que entender dónde están las leyes y qué hacer. Una clara clasificación de animales de manera determinada. ¿En dónde? Y les voy a plantear dos ejemplos muy ambiguos o extraños tal vez. En este momento Europa, que tiene una legislación mucho más avanzada, está hablando de los baby pigs, los chanchitos chiquitos. Conversábamos con el asambleísta Vanegas previamente y nos hablaba de los perros chihuahua. El equivalente al perro chihuahua en un cerdo chiquitito. Está considerado como animal de compañía. ¿Qué sucede con los cuyes en la sierra ecuatoriana? Son una especie de animal de compañía y además es de consumo. Entonces, ese tipo de características hay que irlas entendiendo dentro de los procesos de ancestralidad inclusive y los procesos de las tradiciones propias manejadas. Las gallinas ponedoras en Francia en un porcentaje están yendo a volverse animales de compañía y el momento que cambian de estatus a animal de compañía pasa algo muy curioso, se les pone automáticamente el microchip que tienen los perros y tienen los gatos como animales de compañía. Entonces, tendríamos que hacer una revisión jurídica. Creo que es fundamental tener una clasificación clara donde no existan antinomias jurídicas entre Ley Orgánica de Sanidad Animal, por ejemplo, y la Ley Orgánica de Ambiente. Tema que, y ahorita viendo este documento, hace un año y piquitico, estaba justamente en la asamblea cuando decíamos, ¿qué vamos a hacer con las ratas? ¿Vamos a proteger las ratas o vamos a tener un problema de salud pública? Y no es porque tenga nada en contra de las ratas como animales, o sea, como animales en el campo no nos hacen daño, pero cuando están en las ciudades se convierten en un problema de salud pública. Y ahora hay cosa curiosa, se están haciendo pruebas en casos de terremotos, en el cual la noticia es de hace unas 3 semanas atrás, que se les pone un arnés con una cámara y se las suelta en zonas de terremoto, precisamente donde están los escombros caídos, y por el olfato que tienen van buscando donde hay vida, y se han vuelto más bien de ser un animal antipático, por no decir otra cosa, porque el término sinantrópico nadie entiende, ni yo entendía, por cierto. Pasan a ser un animal de trabajo, y no solo de trabajo, sino un animal de hasta que sirve para rescate. Las palomas, yo les quiero las palomas. Aquí en la Plaza de San Francisco no les quieren tanto. Sin embargo, las palomas eran nuestra forma de comunicación. Las palomas mensajeras, además en el campo, son lindísimas. Yo vivo en la ruralidad, yo estoy ahí metido, estoy ahí desde siempre. He pasado por Cayambe la mitad de mi vida y la otra mitad pasé en Machachi. Entonces, la interrelación que tenemos con los animales es muy distinta a la que vemos aquí. Sí, comparto plenamente, y qué pena que no esté asambleísta Vanegas, pero comparto plenamente, los caballos estaban siendo utilizados como frente de choque en el caso de las manifestaciones. Ahí había que tomar correctivos, pero ahí se tomó correctivos sobre perros y caballos, ¿ya? Entonces, ahí que tenemos que trabajar en reformas reales que no generen conflictos, porque, por ejemplo, ahorita el Código de Ambiente nos plantea que los animales de producción están dentro de lo que es fauna urbana, y por concepto, los animales de producción ni siquiera están en las zonas urbanas, o sea, comencemos por ahí. Sin embargo, eso me genera un conflicto con la Ley Orgánica de Sanidad Animal y a la vez con el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Entonces tenemos una situación muy compleja que la estamos viviendo. Mejía tiene su ordenanza, Cayambe tiene su ordenanza, Loja tiene su ordenanza, Quito tiene su ordenanza, cada una es república independiente. La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria ni siquiera se la considera como que existiera. Y vamos a terminar en un problema interno por conflicto jurídico. Entonces, nuestra recomendación, y por eso soy tan, o sea, nuestra recomendación es del archivo, o por lo menos la suspensión, hasta poder tener algo mucho más claro y específico que nos permita solucionar problemas y no generar complicaciones. Gracias por la participación.
del representante de Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE, Rodrigo de la Torre. Si es que no hay ninguna pregunta, vamos a seguir con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Antes que nada, quiero agradecer por su participación en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y también que nos haga llegar los aportes a esta comisión. Señora presidenta, el siguiente representante es el señor Guillermo Lomas, presidente de la Federación Gallística Ecuatoriana, FEGAE. Gracias, señor secretario. Vamos a dar la cordial bienvenida al señor Guillermo Lomas, presidente de la Federación Gallística Ecuador, para lo cual vamos a dar un tiempo estimado de 2 minutos para que haga su exposición y si es que tienen preguntas, los asambleístas de igual manera pueda responder. Gracias. Sí. Muy buenas tardes, señora presidenta de esta digna comisión. En representación de todos los galleros del Ecuador entero, estamos aquí presentes para no más decirles y agradecerles infinitamente por esta ley orgánica que es de aquí de la Asamblea Nacional, en la cual ustedes de una manera o de otra nos apoyaron para que nosotros en esta ley orgánica tengamos la excepción como se pidió la otra vez de los animales con nombre y apellido. Señora presidenta, tenemos nosotros la excepción ya de los caballos de carreras y de los gallos de combate. Por eso nosotros, los galleros del Ecuador y todos los miles de familias estamos tranquilos porque esta ley orgánica nos sirve para que nuestros gallos combatientes estén en libertad. Estamos, le digo, en esto de que hay este proyecto de ley. No entendemos que si es que habiendo una ley orgánica como hay la de la Asamblea Nacional, quieran poner otra ley encima de esta. Entonces, para nuestro pedido, señora presidenta, en las reformas que se va a hacer, se basen y lo pongan, como dice esta ley orgánica, para que siga saliendo también con nuestra excepción de los gallos y los caballos de competencia. Ese es nuestro pedido de los galleros. El otro pedido, le digo, señora presidenta, aquí es la Comisión de Justicia. Y la justicia es para todos, señora presidenta. Nosotros, los galleros, hemos pedido al Ministerio del Interior, al coronel Juan Zapata, para que con esta ley podamos nosotros pagar nuestros impuestos a nuestro Ecuador. Pero, le digo, el municipio de Quito en particular, el municipio de Quito, ni esta ley de aquí de la Asamblea Nacional no le sirve. Ni el oficio que manda el coronel Hugo Zapata tampoco le sirve. Ellos dicen que las ordenanzas son superiores a esto, señora presidenta, por Dios. Las leyes son superiores a las ordenanzas desde siempre y serán hasta siempre. Entonces le digo, señora presidenta, quisiéramos de que la justicia brille y la justicia se haga respetar señalando al señor alcalde de aquí de Quito. En Cayambe tienen una ordenanza diferente, ¿sí? En todos los cantones, en todas las provincias tienen sus ordenanzas diferentes basándose a esto. ¿Por qué? Porque todo el Ecuador respeta las leyes. Aquí en Quito
no se las respeta, no sé por qué, señora presidenta. Entonces, le rogamos muy encarecidamente de aquí de la Comisión de Justicia o ver qué comisión es la que directamente nos puede ayudar haciendo respetar las leyes de la Asamblea, que la Asamblea es el primer poder del Estado. Y siendo primer poder del Estado, tiene que estar en supremacía encima de todas las leyes de aquí del Ecuador, más que todo de las ordenanzas. Entonces le digo, señora presidenta, le ruego que esto nos ayuden de aquí de la comisión con un oficio, no sé cómo hacer eso, sí le digo, ustedes como comisión me podrían ayudar a los municipios para que ellos respeten esto. Porque si es que no respetan las leyes de aquí de la Asamblea, prácticamente ellos serían en un gobierno aparte. Ellos serían otro Ecuador diferente. Y eso no estamos bien. Y también le digo, señora presidenta, tengo aquí, le digo, un compañero que es líder de la provincia de Los Ríos, que viene por primera vez, también es un gallero, es un minusválido que también se mantiene en sus gallitos, que quiere hacerle llegar un saludo fraterno a ustedes, señores asambleístas. Tenga la bondad, señor Iris Muñoz. Antes de dar la palabra, para lo cual queremos que se tome nota por secretaría, la petición que hace un ciudadano, al igual que cualquier ecuatoriano, ecuatoriana que visite la Asamblea Nacional, que es la Casa de la Democracia, para lo cual se pueda, señor secretario, oficiar la petición que ha realizado el señor Guillermo Lomas, quien es presidente de la Federación Gallística Ecuatoriana. Por favor, y vamos a dar la cordial bienvenida de parte de un representante igual de este sector que nos visita desde la provincia de Los Ríos. Hola, ¿cómo le va? Un gusto estar aquí en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia. Y un saludo para usted, vicepresidenta de la Comisión de Justicia. Su nombre se me escapa. Dina. Un gusto. Amigos asambleístas, un gusto a ustedes también. Un saludo fraterno de mi parte. Las amigas asambleístas, aparte de asambleístas, yo las veo que son unas mujeres muy atractivas, parecen modelos y les felicito de mi parte. Bueno, un gusto dirigirme a todos ustedes. Mire que vengo desde la costa ecuatoriana, de nuestra costa ecuatoriana, haciendo un viaje desde madrugada. Tremendo viaje para llegar acá y ser escuchado por ustedes. La verdad, me siento motivado. Primera vez vengo a la asamblea y bueno, yo soy un gallero de los 10 años. Tuve un accidente automovilístico hace 15 años, lamentablemente casi pierdo la vida. Pero estoy aquí, mi Dios me da fuerza, sabiduría para seguir adelante y sacar a mi familia adelante. Y siempre mi trabajo, mi sustento ha sido criar la crianza de gallos de pelea, de gallos finos. Y son animales que nosotros los tratamos bien. No piensen que los maltratamos. Son animalitos que nacen, es un proceso desde pequeñito. Son animalitos que salen de pollitos, los vamos, un proceso que van poco a poco. Y esto es tener tiempo, paciencia, inversión. Imagínense que a nosotros nos prohíban este deporte. ¿Cuántas familias quedaríamos desempleados? Miles de familias. Y familias que dependemos de los gallos, de nuestras crianzas. Y son animalitos que no es que lo hacemos... que ellos peleen, que ellos nacen así. Vicepresidenta, los animalitos nacen así, eso quiero que ustedes entiendan y comprendan y tengan un conocimiento sobre los gallos finos. La verdad, yo he estado acá para que ustedes me escuchen y nos ayuden. Usted sabe que son miles de familias que se van a quedar desempleadas sin trabajo. Los gallos, los concursos, semana a semana en todo el Ecuador, son cantidades de galleras y son, nosotros generamos trabajo porque en cada concurso asisten personas a trabajar en todos los puestos ahí, en el comedor, en el bar, en la entrada, el juez, los que anotan, son un sinnúmero de personas, damas
señoras que son madres solteras, se les da trabajito a ellas para que lleven un sustento a sus hijos a su casita. Así también el factor económico, cómo va a sufrir, donde suspendan la pelea de gallos. Usted sabe, nosotros, los galleros, invertimos en lo que es antibióticos, vitaminas para las aves, el maíz, el balanceado, todo tipo. Son cosas que tienen ingreso al país. Otra cosa que me olvide. Mire que son cuántas galleras en el Ecuador y es un ingreso que tiene el Estado por el permiso del Ministerio del Interior. Son cuántas galleras, miles de galleras que había aquí en el Ecuador. Eso nomás yo quiero que recapaciten, sean conscientes y nos ayuden, que de mi parte estaré muy agradecido a mi familia y los miles de familias que hay en el Ecuador que son galleros. Vamos a estar a ustedes muy agradecidos, amigos asambleístas, y yo les felicito por su buena labor que vienen realizando por el bien del Ecuador. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted por la participación dentro de la comisión. Si es que no hay ninguna pregunta, algún aporte por parte del señor Guillermo Lomas, presidente de la Federación Gallística Ecuatoriana, vamos a solicitar que a esta comisión se haga llegar los aportes, las observaciones que usted ha mencionado en esta tarde para nosotros acoger algunas observaciones y unificar al proyecto reformatorio del Código Civil para la protección del bienestar animal que se está dando tratamiento en esta comisión. Señor secretario, si es que no hay más pedidos de palabra, ¿cuál es nuestro siguiente punto del orden del día, por favor? Señora presidenta, se ha agotado los puntos del orden del día. Gracias, señor secretario. Una vez que hemos escuchado a los invitados, agradecer la participación de Francisco Jaramillo, quien ha sido coordinador técnico de la Corporación Nacional, igual de Rodrigo Gómez de la Torre, de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, del señor Guillermo Lomas, presidente de la Federación Gallística. Una vez que hemos agotado con el orden del día, siendo las 16 horas con 2 minutos, clausuramos la presente sesión. Se toma nota, señora presidenta, siendo las 16 horas con 2 minutos, se clausura la presente sesión. Una buena tarde.